poderoso de tu Hijo amado. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Bendito tu nombre, Señor. Gracias. Bien, sean todos una vez más bienvenidos y vamos a estar este día hablando de una porción de la palabra del Señor, de un tema de la palabra de Dios. Va a estar muy, muy bonito, muy interesante. Y le ruego que si usted tiene ahí donde usted está un papel, un lápiz, lo pueda tener a la mano, porque voy a estar dando algunas pautas muy interesantes que nos van a servir para los demás temas que nosotros vamos a estar compartiendo en estos días. En primer lugar, voy a estar también durante la exposición de la palabra de Dios, voy a estar ahí trayendo algunos versos de las escrituras que los voy a estar leyendo en el camino y que también voy a estar mencionando algunos aspectos muy interesantes. Bien, este día quiero hablar acerca de la familia, de la primera familia que vivió tanto como dentro del jardín del Edén, como como afuera del jardín del Edén. Este día vamos a estar hablando acerca de esta familia. Todos lo conocemos, lo sabemos, lo hemos escuchado, de Adán, de su esposa Eva. Vamos a estar hablando de ellos y vamos a estar utilizando este cuadro, vamos a estar utilizando esta familia para poder traer algunos detalles muy interesantes. En primer lugar, quiero hacer un recuento breve. Creo que es necesario que lo haga en este momento. Durante este año 2020, nosotros habíamos iniciado una serie titulada Presencia, Gloria y Poder de Dios, y habíamos citado la vida como era dentro del jardín del Edén para poder explicar lo que era la parte natural como también la parte sobrenatural, y que por cierto el hombre estuvo ahí disfrutándola en ese lugar. Luego también nosotros mencionamos algunos ejemplos sobre lo sobrenatural que Israel, la nación de Israel, cuando salió de Egipto, antes de salir de Egipto y después de salir de Egipto, estuvimos hablando acerca de la parte sobrenatural de ellos y también mencionamos algunos ejemplos sobre la estadía que tuvieron ellos en el desierto, algunos aspectos sobre su estadía en el desierto. También hablamos sobre el tabernáculo de Moisés y habíamos estado mencionando en particular sobre el arca del pacto que se encontraba en el lugar santísimo y de cómo Dios se manifestaba en ese momento de una manera sobrenatural. También estuvimos viendo cuando Israel perdió el arca del pacto y cómo ellos perdieron la presencia sobrenatural de Dios y las consecuencias que hubieron acerca de eso, y también de cómo luego Israel fue restaurado, cómo pudo restaurar de nuevo la presencia sobrenatural de Dios al traer el arca hacia ellos. Luego también estuvimos viendo acerca de un momento donde se hace mención del arca del pacto, es decir, del momento de esta arca donde la presencia de Dios se manifestaba. Estuvimos mencionando esto acerca de unas citas que mencionamos la vez anterior, referentes al rey Salomón. Sabemos que el rey Salomón fue el primer hombre que edificó un templo con la intención de que la presencia de Dios estuviera en ese lugar
y que el hombre pudiera entonces disfrutar de ese momento con el Señor. Entonces habíamos hablado, ¿verdad?, sobre el arca del pacto, que necesitaba un templo y que Salomón fue quien lo construyó y que, por cierto, en ese momento también se hace referencia, estuvimos haciendo referencia de cómo este mismo hombre, este rey Salomón, le pidió al Señor, y este es algo muy interesante, que es donde nosotros estamos enfatizando bastante últimamente, cómo este rey Salomón le pidió al Señor sabiduría, sabiduría para poder gobernar, y cómo Dios, ¿verdad? Le entregó también esta sabiduría, le concedió esta petición para que él gobernara. Nosotros cuando vemos, ¿verdad?, este momento muy crucial donde está la parte sobrenatural de Dios, es decir, donde Dios se manifestaba de una manera sobrenatural, que era el arca del pacto, no solamente, vea este detalle muy importante, no solamente se necesitaba la presencia sobrenatural de Dios. Fíjese bien lo que estoy diciendo acá, y de aquí donde nosotros vamos a arrancar en este mensaje de este día. Lo que he mencionado fue un recuento de muchos mensajes atrás, fue algo muy comprimido, pero aquí donde nosotros empezamos a dar el primer paso para lo que vamos a traer en este día. Recordemos, está el rey Salomón en ese momento allí junto al arca, donde donde estaba la presencia sobrenatural de Dios. Y no solamente bastó disfrutar la presencia sobrenatural de Él. Note esto que estoy mencionando. No solamente bastó disfrutar de la presencia sobrenatural de Él, sino que Salomón le pidió como algo adicional al Señor. No le pidió más presencia sobrenatural de él, sino que le pidió sabiduría. Le pidió sabiduría para poder conducirse correctamente. Es decir, la presencia sobrenatural de Dios en el hombre trae una influencia enorme, y creo que todos en el mundo buscamos esa presencia sobrenatural, esa manifestación sobrenatural de Dios. Pero no bastó, o no basta, más bien dicho, el tener la presencia sobrenatural de Dios, sino que también es muy importante, y esto lo estamos aprendiendo la palabra de Dios, sino que también es muy importante considerar el pedirle al Señor sabiduría. Vea, la sabiduría es para nosotros, para poder conducirnos correctamente conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos este cuadro, ¿verdad? No fue en vano, y no fue un simple deseo, un simple sentir de que el rey Salomón, teniendo la posición de rey y teniendo la comodidad de rey y teniendo la presencia sobrenatural de Dios manifestada en esa arca, no le bastó eso, no fue en vano que él pidiera y notara que había un ingrediente que estaba haciendo falta, y era el de pedirle al Señor que proveyera sabiduría de parte de él. para ¿Para qué? Bueno, para poder entonces conducirse correctamente en los caminos de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos estos dos aspectos que se unen, es decir, la presencia sobrenatural de Dios manifestada en el arca del pacto, y un hombre solicitando de parte de Dios sabiduría. Cuando vemos esos dos aspectos, la parte sobrenatural y la sabiduría de Dios, entonces volvemos nuevamente al jardín del Edén. Porque cuando nosotros volvemos al jardín del Edén, es ahí donde nosotros vemos que
está exactamente esos dos componentes, esos dos elementos en ese cuadro cuando Dios hizo al hombre y lo puso en el jardín del Edén. ¿Qué era lo que el hombre disfrutaba dentro del jardín del Edén? Bueno, el hombre disfrutaba dentro del jardín del Edén dos cosas muy importantes. Disfrutaba la presencia sobrenatural de Dios, porque el hombre hablaba con el Señor cara a cara. Es decir, Adán se movía ante la presencia sobrenatural, hablaba con Dios. Ahí estaba la parte sobrenatural, pero también estaba la otra parte y era de que Dios le había entregado al hombre sabiduría, porque todas las cosas que el hombre hizo cuando estaba dentro del jardín del Edén, las hizo no por casualidad, no las hizo por imaginación, las hizo con la sabiduría que Dios le había entregado a él. Entonces, esas cosas que el hombre hizo en el jardín del Edén con la sabiduría de Dios, son cosas que el hombre las conoció, las recibió de Dios y en esa manera él se pudo desenvolver normalmente dentro del jardín del Edén. Ahora, cuando nosotros vemos entonces, ¿verdad? Este aspecto de que regresamos nuevamente al jardín del Edén y ahora vamos a volver a hablar a otros detalles muy importantes, que el hombre está en el jardín del Edén y ahí el hombre disfruta entonces de la presencia de Dios y disfruta también de la sabiduría de Dios. Entonces, ahora aquí hay algo muy interesante. Adán y Eva, estamos hablando ahora del jardín del Edén nuevamente. Adán y Eva fue el primer matrimonio, fue la primera pareja que conoció la diferencia de vivir en la presencia de Dios y disfrutar de la sabiduría de Dios comparado con la vida que les tocó llevar después de la caída cuando fueron expulsados del jardín del Edén. Ahora, lo voy a decir nuevamente. Adán y Eva fue la primera pareja, fue el primer matrimonio que conoció la diferencia en vivir adentro del jardín del Edén, disfrutando la presencia de Dios y la sabiduría de Dios, entre vivir afuera del jardín del Edén, careciendo de la sabiduría de Dios y careciendo de la presencia de Dios. Nosotros no podemos notar muy claramente la presencia, perdón, la diferencia porque no estuvimos dentro del jardín del Edén. Ahora, Adán y Eva fue la primera pareja, fue el primer matrimonio que logró diferenciar, logró ver cuál era la gran diferencia de estar dentro del jardín del Edén, gozando de los beneficios del jardín del Edén y estando afuera del jardín del Edén y conociendo la carencia de aquello que un día ellos habían obtenido de parte de Dios. Ahora, notemos este aspecto muy importante. Dios hizo todas las cosas y todas las cosas que Dios hizo, las hizo con sabiduría, estableciéndole leyes para que trabajaran correctamente conforme a su propósito, conforme a su voluntad, bajo una correcta interpretación. Ahora, esto que estoy mencionando lo voy a volver a mencionar una vez más. Esto es crucial. Esto nos va a marcar la pauta para muchas cosas que vamos a estar enseñando y que vamos a estar nosotros mencionando. Lo voy a decir una vez más. Dios hizo todas las cosas, las hizo con sabiduría, les estableció leyes para que trabajaran correctamente conforme a su propósito, conforme a su voluntad y bajo una correcta interpretación.
Lo voy a decir una vez más. Y por favor, no quite ninguna de las palabras que estoy mencionando, porque han sido puestas correctamente para que las utilicemos correctamente en lo siguiente que viene por delante. Dice, lo voy a decir una vez más, Dios hizo todas las cosas y las hizo con sabiduría, estableciéndole leyes para que trabajaran correctamente conforme a su propósito, conforme a su voluntad y bajo una correcta interpretación. Esto es muy crucial. Esto es muy importante que acabo de mencionar y en base a esto nosotros nos vamos a estar rigiendo más adelante. Entonces, una de las cosas que el hombre consiguió, ahora esto también es muy interesante, una de las cosas que Dios buscó en el hombre es de que el hombre viviera bien en la vida, bajo sus leyes, alcanzando la madurez para poder dar frutos. Este otro, es otro aspecto muy crucial. Si usted lo puede escribir, yo se lo recomiendo, se lo aconsejo, porque esta va a ser una herramienta, esto va a ser, más bien dicho, como una llave maestra. Esto, lo que le mencioné anteriormente y lo que le estoy mencionando en este momento y lo voy a volver a repetir, va a ser para nosotros como una llave maestra, una llave que vamos a poder abrir muchos candados de la vida que nosotros no entendemos y que no tenemos la respuesta. Con esta llave nosotros vamos a poder entonces abrir y encontrar la respuesta a esas cosas. Lo voy a decir una vez más. Una de las cosas que Dios buscó en el hombre es de que viviera bien la vida bajo sus leyes, alcanzando la madurez para poder dar frutos. Ahora bien, cada ley implícitamente lleva límites, lleva responsabilidades que reflejan con ello lo que Dios es en sí mismo. Esta es una tercera, tercera frase que les recomiendo nuevamente que no la olviden. Cada ley que Dios estableció conlleva implícitamente límites y responsabilidades que reflejan con ello lo que Dios es en sí mismo. Bien, hemos establecido tres aspectos muy importantes que he estado mencionando y repitiéndolo y que eso nos va a enseñar mucho más adelante. Quiero en esta hora leer unos versos que hablan acerca de la sabiduría de Dios. Quiero enfatizar esa parte de la sabiduría de Dios y los voy a leer así un poco rápido. Si usted tiene por ahí un papel, un lápiz, puede anotar la cita bíblica y después leerlo más cómodamente en su casa, ahí en su casa, o donde usted se encuentre. Proverbios capítulo 3, verso 19 al 20, dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia y con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocíos los cielos. Romanos capítulo 11, verso 33 al 35. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Efesios capítulo 3, verso número 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Segunda de Timoteo capítulo 3,
verso 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Efesios capítulo 11 Efesios capítulo 4, verso 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, cuando Dios hizo a Adán, le dio atributos especiales para que sojuzgara cada cosa creada por él conforme a las leyes que él había establecido. Después de la caída del hombre, por querer alcanzar la sabiduría de Dios, y quiero hacer una pausa acá y refrescar esto, lo hemos estado mencionando, lo que impulsó no solamente al hombre, sino que a los ángeles, sino que también al mismo diablo, fue precisamente el tema de la sabiduría. Y lo que el diablo pretendía era adquirir el conocimiento que Dios tenía. Vimos que fracasó en su intento. Él mismo también, dice la escritura, él se contaminó, el mismo diablo se contaminó, él se corrompió, él cayó en ese pecado. Y vino él y buscó a los ángeles para que entonces los ángeles estuvieran en la misma posición de él. Y dice la escritura que el diablo lo que le ofreció a los ángeles, el trato que hizo con los ángeles fue al estilo de contrataciones. Es decir, los contrató, hizo contratos con ellos para poder adquirir lo mismo, fracasaron. Y ahora viene un tercer intento, y el tercer intento es dirigido hacia el hombre. Y el ofrecimiento que está sobre la mesa para poder negociarlo con el hombre era precisamente esto. Era el tema nuevamente de la sabiduría. Entonces, el hombre se cayó en la trampa que el diablo le estaba ofreciendo por querer alcanzar el conocimiento, por el querer alcanzar la sabiduría. El desear la sabiduría no es pecado, pero en la manera como se lo planteó el diablo al hombre, sí era pecado. Es decir, habían buenas intenciones, pero había malos propósitos, porque el propósito de adquirir la sabiduría no era en la voluntad de Dios, sino que el objetivo final era el ser igual a Dios. Entonces, la intención era buena, pero el propósito final no estaba conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ahí vemos que con la caída del hombre en el jardín del Edén por querer alcanzar la sabiduría, el hombre entonces sufrió las consecuencias, el hombre recibió su retribución, pero notemos esta parte muy interesante. Dios había creado las cosas, Dios había establecido leyes, y que esas leyes eran para que cada cosa que Dios había creado caminara conforme a su voluntad, conforme a su propósito, y que el hombre adquiriera la sabiduría
para conocer las leyes y conocer cómo trabajaba cada cosa que Dios había creado, y que el hombre tuviera una madurez, y que también entonces el hombre diera fruto, y que al final de todo esto, ¿verdad? Resumiéndolo en una sola frase, el hombre viviera bien conforme a la voluntad de Dios. Es decir, el objetivo final, ¿verdad? También era una conveniencia para nosotros, para que el hombre viviera bien conforme a la voluntad de Dios. Quiero leer una cita bíblica que se encuentra en el libro del profeta Oseas. Oseas es un libro que está en el Antiguo Testamento, capítulo 4 y verso número 6. Dice de la manera siguiente: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué razón? Porque le faltó conocimiento. Note usted que en la vida cristiana hay muchas cosas que la palabra de Dios nos aconseja, nos recomienda, nos ordena, nos manda a que las practiquemos, a que las hagamos. Podemos mencionar, por ejemplo, la oración. No podemos eliminar la oración porque nosotros sabemos que Dios nos manda a orar, y Dios en su palabra nos ha enseñado cómo hacer la oración. No estoy hablando sobre doctrinas de hombres, no estoy mencionando sobre regulaciones de las iglesias, estoy hablando exclusivamente de la palabra de Dios. Me estoy refiriendo exclusivamente a lo que está en la palabra de Dios. Lo que el hombre puede decir, aparte de lo que está afuera de la palabra de Dios, realmente no tiene valor, es pasajero. Podemos decir que eso no funciona, eso no va a tener un peso delante de la presencia de Dios. Dios no nos va a juzgar conforme a esas cosas, nos va a juzgar y nos va a medir, nos va a pesar conforme a lo que ya está establecido en su palabra. Entonces, cuando menciona aquí la escritura que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, vuelvo y repito esto nuevamente. La oración tiene su lugar en la oración. El ayuno, si hablamos del ayuno, por ejemplo, tiene su lugar en la parte del ayuno. Es decir, cada cosa en la vida tiene su lugar. Pero hay algo que muchas veces nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como iglesia, pasamos por alto. Y lo pasamos por alto quizás porque no nos gusta, o quizás nos sentimos que eso mejor no es para mí, pero lamentablemente esto es algo que el Señor lo está requiriendo, y por eso es que nosotros estamos hablando acerca de este tema, del tema de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios, y estamos trayendo pasajes de las Escrituras donde vemos que este aspecto no lo podemos ignorar, no lo podemos dejar a un lado, aún cuando nosotros tenemos y disfrutamos de la presencia sobrenatural de Dios. Cualquiera que diga, bueno, yo me conformo con la presencia de Dios, me conformo con los milagros, me conformo con los dones del Espíritu Santo, me conformo con esto y hasta ahí nomás yo llego. Bueno, si usted es una de esas personas que mantiene esa actitud y esa idea, yo le puedo decir en esta hora que a usted le está haciendo falta algo más. Usted está incompleto, porque en el jardín del Edén el Señor proveyó la parte sobrenatural de él, como también proveyó de la sabiduría de las leyes que él mismo había establecido. Y también vemos a un hombre que Dios lo escoge y que él disfrutaba de la presencia sobrenatural de Dios, y que también estaba allí el arca del pacto, es decir, estaba allí la representación de la manifestación sobrenatural de Dios, y que él solicita sabiduría para poder conducirse correctamente conforme a la palabra de Dios. Entonces, si la escritura dice que
el pueblo de él, y cuando mencionamos el pueblo de él, podemos también poner el ejemplo de las iglesias, nos podemos poner nosotros también como ejemplo, y nosotros podemos ver que hay veces que el enemigo toma ventaja y toma ventaja de ciertas cosas de la vida. ¿Por qué razón? Porque nosotros desconocemos cómo opera esa parte de la vida que estamos nosotros teniendo esa lucha. Entonces, ahí no solamente es importante la presencia sobrenatural de Dios, sino que también es importante el tener sabiduría, el conocimiento para saber cómo manejar cada situación que nosotros enfrentamos. Entonces, por ese motivo, aquí la escritura dice en Oseas capítulo 4, verso 6, mi pueblo fue destruido porque le hizo falta un ingrediente. El Señor no mencionó la oración, estaban bien, no mencionó quizás el ayuno, estaban bien, no mencionó las alabanzas, estaban bien, no mencionó el congregarse, quizás estaban bien, no mencionó otro aspecto. Había un aspecto que estaba siendo crucial y estaba siendo la razón principal por el cual el pueblo de él en esas circunstancias estaba siendo afectado, y era de que el pueblo desconocía. El pueblo le hacía falta más conocimiento, le hacía falta más sabiduría de las leyes de Dios para poder entonces vencer en ese aspecto. Entonces, aquí cuando menciona esta escritura, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste, vea lo que dice la escritura, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto es lo que menciona aquí entonces esta porción de la palabra de Dios. Ahora, lleguemos a una conclusión de lo que hemos estado mencionando. ¿Cuál es la condición actual del hombre? Hemos estado hablando del hombre dentro del jardín del Edén, y ahora demos el primer paso para salirnos del jardín del Edén y ir entrando poco a poco a la realidad que nosotros vivimos hoy en día. ¿Cuál es la condición? Hagamos esta pregunta. ¿Cuál es la condición actual del hombre? A veces nosotros no tenemos respuestas de las cosas inmediatamente, pero si nosotros utilizamos el método de las preguntas, podemos entonces encontrar ciertas respuestas. Y hagámonos entonces esta pregunta: ¿cuál es la condición actual del hombre? En primer lugar, el hombre tiene estas condiciones. Voy a mencionar 7 condiciones. Número 1, nosotros nacemos bajo un mundo, nacemos en un mundo bajo maldición. Esa es la primera condición que el hombre tiene. Nacemos en un mundo bajo maldición. Segundo, cuando nosotros nacemos, heredamos una naturaleza caída. Fíjese, heredamos una naturaleza caída. Tercero, somos impulsados constantemente a no obedecer. Número 4, carecemos, cuando nosotros nacemos en este mundo, carecemos del conocimiento de las leyes de Dios. Número 5, el conocimiento que el hombre tenía en el jardín del Edén fue alterado. Recordemos que el hombre estaba dentro del jardín del Edén, comió del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, y entonces algo fue alterado dentro de él, afectándole su conocimiento, y ahí entonces surgieron, ¿verdad?, cosas que el hombre empezó a experimentar. Quiero solamente mencionarlo hasta ahí nomás. Luego, número 6,
cada persona que nace en este mundo sostiene una lucha invisible con el reino de las tinieblas. Y número 7, el mundo que nos rodea tiene tanta influencia en que nos moldea hasta que nosotros morimos. Ahí está. 7 condiciones que el hombre tiene cuando nace en este mundo. Número 1, lo voy a repetir una vez más. Nacemos en un mundo, venimos a un mundo que está bajo maldición. Bajo maldición producto de la desobediencia. Heredamos una naturaleza caída. Tercero, somos impulsados constantemente a no obedecer. Carecemos, número 4, del conocimiento de las leyes de Dios. Número 5, el conocimiento que nosotros poseíamos en el jardín del Edén, y yo estuve mencionando unos ejemplos atrás, es alterado. Número 6, sostenemos una lucha invisible con el reino de las tinieblas. Y número 7, el mundo que nos rodea tiene tanta influencia en nosotros que nos moldea hasta que nosotros morimos. Entonces, no olvide estas 7 condiciones del hombre, porque conociendo entonces lo que hay en el hombre, nosotros entonces vamos a saber entonces qué hacer con estas cosas que hemos mencionado. Bien, con estas condiciones que el hombre tiene, que hemos mencionado, hermanos, ¿cuál es la respuesta que Dios entonces le brinda al hombre? Recordemos que el diablo cayó, los ángeles cayeron, el hombre cayó. De los 3, el Señor solamente le dio la oportunidad a uno para que tuviera el privilegio de poder ser restaurado. Y ese somos nosotros. El hombre es el único de los 3 que el Señor le dio la oportunidad para poder ser restaurado. Ser restaurado, ¿qué significa ser restaurado? Bueno, ser restaurado significa volver a su origen inicial, a su punto de partida. ¿Y cuál es el punto de partida del hombre? Bueno, la respuesta a esa pregunta está en el jardín del Edén. ¿Y qué era lo que el hombre tenía en el jardín del Edén? Bueno, lo voy a resumir de esta manera. Tenía la presencia de Dios constante, tenía la sabiduría de Dios y número 3, vivía bien. Dentro del jardín del Edén, nosotros no tenemos en la palabra de Dios quejas, no tenemos alguna mala noticia, no tenemos disgustos, no hay nada. Lo único que se menciona dentro del jardín del Edén era de que el hombre vivía bien. Entonces, la respuesta que Dios entonces le da al hombre está dirigida en dos aspectos. Uno es en el ámbito natural y el otro es en el ámbito sobrenatural. Recordemos que el hombre es un ser creado que vive en 2 ambientes, en el ambiente natural y en el ambiente espiritual y sobrenatural. Es decir, en el mundo de las cosas que se miran y en el mundo de las cosas que no se ven. Esos son los 2 ambientes que el hombre tiene, porque así Dios nos hizo a nosotros. Entonces, en cuanto a la respuesta natural, nosotros, la respuesta natural que Dios le da al hombre, es decir, la respuesta natural, nosotros la encontramos en este libro llamado la Biblia. ¿Verdad? Ahí está la palabra de Dios y ahí nosotros encontramos las leyes que Dios estableció con sus límites, con sus responsabilidades, para que
todo pueda caminar conforme a su voluntad. Recordemos que la voluntad de Dios tiene estas tres cualidades: es buena, es agradable y es perfecta. Ahora bien, hablemos entonces del cuadro familiar de los primeros esposos. Utilicemos eso, ¿verdad? Ese término. Hablemos del cuadro familiar de los primeros esposos dentro del jardín del Edén y de las consecuencias que le tocó vivir a la primera familia fuera del jardín del Edén y su relación con la sabiduría de Dios, mencionando algunos de los conflictos a los cuales ellos tuvieron que enfrentarse. Fíjese bien lo que acabo de mencionar. Eh, Adán y Eva fueron los primeros esposos, fue la primera pareja que vivió dentro del jardín del Edén. Ahora, cuando el hombre vivió afuera del jardín del Edén, vamos a mencionarlo y lo vamos a tomar como una familia, porque Adán y Eva vivieron adentro del jardín del Edén y ellos también vivieron afuera del jardín del Edén y les tocó quedarse afuera. Hasta el día de hoy el hombre ha estado afuera del jardín del Edén, pero el hombre vivió adentro del jardín del Edén, esta pareja vivió dentro del jardín del Edén. Y afuera del jardín del Edén, entonces ellos constituyeron la primera familia. Sus hijos, nosotros tenemos a los nombres, ¿verdad? Los nombres de ellos que tuvieron. Ellos no nacieron dentro del jardín del Edén, ellos nacieron afuera del jardín del Edén. Entonces, mencionemos este aspecto interesante. Hagámonos esta pregunta. ¿Por qué razón? Y veamos este cuadro. Cuando el hombre estaba dentro del jardín del Edén, estaba la pareja, estaba el matrimonio, y que vivían bien, y que todo estaba marchando bien. Pero cuando ellos pecaron, ¿cuál fue la primera reacción que hubo en ellos? Vamos despacito. No vamos a... les hago saber de que no vamos a terminar este tema este día. No tengo prisa. Lo que quiero es ir tocando cada aspecto que está ahí plasmado en la palabra de Dios con la intención que nosotros adquiramos conocimiento, sabiduría y sepamos entonces cómo aplicarlo a nuestras vidas. Estamos escudriñando prácticamente la palabra del Señor y de ahí nosotros vamos a sacar el conocimiento, la sabiduría para aplicarlo entonces a nuestras vidas y poder entonces encontrarle respuesta a muchas cosas que hasta el día de hoy el hombre aún dentro de las iglesias se hace la misma pregunta. Entonces, cuando el hombre y la mujer pecaron, recordemos, ellos no pecaron afuera del jardín del Edén, pecaron adentro del jardín del Edén. Entonces, cuando ellos pecaron dentro del jardín del Edén, ¿cuál fue la primera reacción que ellos tuvieron? A ver, piense un poquito ahí donde usted está. ¿Cuál fue la primera reacción que el primer matrimonio que vivía bien en la presencia sobrenatural de Dios y conforme a las leyes de Dios, cuando ellos pecaron delante del Señor en el jardín del Edén, viviendo aún en el jardín del Edén, ¿cuál fue la primera reacción que ellos tuvieron? Bueno, déjeme mencionarle lo siguiente. La primera reacción que ellos tuvieron cuando pecaron dentro del jardín del Edén fue de esconderse. ¿Y de qué se escondían ellos? Bueno, se estaban escondiendo y obviamente, ¿verdad? Tenía que ser así,
se estaban escondiendo de la presencia del Señor. Preguntémonos de esta manera: ¿por qué el hombre reaccionó cuando pecó de esa manera con el Señor? Encontrando la respuesta a esto, vamos a encontrar nosotros entonces muchas respuestas en la vida, muchas acciones de nosotros eh, están dirigidas en la misma dirección y la respuesta sigue siendo la misma. Preguntémonos, ¿por qué el hombre reaccionó de esa manera cuando pecó, escondiéndose de la presencia de Dios? Vamos, ¿acaso la presencia de Dios para el hombre no era tan vital? Sí lo era. ¿Acaso el privilegio, el honor que el hombre tenía de hablar con su creador, estar con su creador, recibir la sabiduría de su creador, el conocimiento de su creador, era tan importante, era tan normal para él? Claro que lo era. Pero ¿cómo es que ahora, cuando hay pecado, lo normal para él es esconderse, cuando antes no era normal para él? Ahora, déjeme decirle lo siguiente: el pecado en realidad incomoda. El pecado incomoda. Cuando uno ha cometido un error, hay algo que Dios ha creado en nosotros que nos hace sentir que no estuvo bien, y eso nos incomoda a nosotros. Recordemos que nosotros hemos enseñado y hemos hablado y este es un misterio, y esto es algo que no se puede ver, no se puede palpar, pero que lo sentimos y lo corroboramos con lo que la palabra de Dios nos atestigua. Y es de que Dios, cuando hizo al hombre, le dio cuerpo, ¿verdad? El hombre tiene cuerpo físico. Recordemos esa parte: el hombre tiene cuerpo físico, el hombre tiene un alma, el hombre tiene un espíritu, el hombre también tiene una mente, tiene un corazón y también tiene una conciencia. Entonces, cuando el hombre pecó, todas estas cosas colapsaron de manera que le indicaron al hombre que había cometido eh, pecado delante de Dios. No había ningún predicador que lo estaba señalando, no había ningún hermano que lo estaba acusando. El hombre mismo, es decir, por la forma en como Dios nos creó, el hombre pudo él mismo, sin necesidad de que alguien viniera a predicarle o a profetizarle o a enseñarle algo. El hombre él mismo entendió y él mismo lo sintió, él mismo lo percibió, él mismo lo recibió, de que había quebrantado la ley que Dios le había establecido. Y recuerde esta parte: cuando nosotros quebrantamos las leyes que Dios ya ha establecido, es cuando nosotros entonces caemos en pecado, y es cuando las cosas salen mal, así como a Adán y a Eva le salieron mal. Este es un principio que es muy importante. El pecado incomoda, y eso nosotros, ¿cómo lo podemos ver en la iglesia? Vámonos a una parte real que nosotros vemos en la iglesia, que incluso también nosotros lo hemos visto en otras personas. Cuando una persona anda mal delante del Señor y sabe que le ha fallado,
¿cuál es la primera reacción de esta persona? Bueno, sería un poco raro decir que esta persona entonces va a llegar a la iglesia y va a mencionar a alguien, a su líder, a su pastor o a quien sea, y le va a decir, sabe, me he apartado del Señor y aquí vengo a reconciliarme. Yo no sé si usted ha tenido esa oportunidad, de esa experiencia de ver, créame que en los años que yo tengo de estar en los caminos del Señor, puedo decir que esa experiencia no es tan común. Lo más común es de que cuando alguien anda mal delante del Señor, esa persona haga lo mismo que hizo el hombre en el jardín del Edén cuando pecó. Es decir, se esconde, se aleja. Ya nosotros vemos que no está congregándose. Y si nosotros lo invitamos a la iglesia, le hacemos una llamada por teléfono, le mandamos algún texto, vemos que no responde a las llamadas, vemos que no responde los textos, vemos que si nosotros llegamos a la casa y tocamos la puerta, vemos que entonces sale por la puerta de atrás, vemos que entonces se hace que está ahí ocupado y siempre hay una excusa, siempre hay una manera de cómo esconderse. ¿Y qué es lo que lo hace esconderse? Lo que lo hace esconderse es que él sabe que ha quebrantado un mandamiento, que ha quebrantado la palabra de Dios, la ley de Dios. Y entonces lo que hace es mejor esconderse. El hombre tiene esa naturaleza que piensa que escondiéndose de lo que está haciendo va a vivir bien. Bueno, yo le quiero dar una recomendación a usted que me escucha. Si usted sabe que se ha apartado de los caminos rectos del Señor, y no estoy refiriéndome a lo que usted se puede imaginar, a lo que usted pueda sentir o a lo que otra persona le pueda mencionar. Me estoy refiriendo exclusivamente a lo que la palabra de Dios dice. Porque cuando la palabra de Dios da un precepto, su argumento y mi argumento quedan a un lado. Entonces, basado en la palabra de Dios, si usted sabe en su conciencia, en su alma, de que anda mal y que anda extraviado y que anda haciendo cosas que al Señor no le agradan, déjeme decirle lo siguiente: con esconderse, usted no va a remediar ese problema. Nosotros tenemos esa naturaleza que, como mencioné, uno de los 7 aspectos anteriores, que tenemos una naturaleza que siempre nos impulsa no a obedecer, sino a quebrantar las cosas que Dios ya ha establecido. Entonces usted tiene que luchar con ese deseo que tiene de esconderse, de apartarse, de pensar que estando lejos de de la iglesia o de los caminos del Señor, usted le va a ir bien. Déjeme decirle que la respuesta es no, porque por esa razón Dios nos ha enseñado a través de su palabra para que la escudriñemos, para que entendamos y para que adquiramos conocimiento recto, sabiduría sana de parte del Señor. Y pensar de que haciendo las cosas mal le va a ir bien, usted está completamente equivocado. Esa no es la manera de cómo pensar correctamente. Entonces, el vivir, el apartarse, el esconderse de la presencia de Dios, y eso es lo que muchos hacemos. Nos apartamos de la iglesia, dejamos de congregarnos. Y yo quiero hacer un paréntesis. Bueno, ya los gobiernos están dando, por lo menos en esta nación de los Estados Unidos, están dando ya instrucciones
un poco queriendo adelantarse para poder volver a la actividad normal. Y nosotros ya estamos, ¿verdad? Ya tenemos unos meses que no hemos estado congregándonos en el templo y que, bueno, algunos, ¿verdad? Quizás no hemos visto, pero le pregunto, ¿cómo usted se encuentra delante del Señor? Durante todo este tiempo y que quizás llegará un momento donde volveremos a congregarnos en la iglesia, pero este tiempo que hemos estado afuera, estos meses, creo 2 meses y algo que hemos estado afuera y que no nos hemos visto, le hago yo esta pregunta: ¿cómo está su vida delante del Señor? ¿Será que usted está quizás se apartó, se enfrió, se fue al mundo a disfrutar de los deleites? No nos pudimos congregar dentro de la iglesia donde estábamos 2, 3, 5 personas, pero sí pudo irse a reunir con los del mundo que habían 20, 50. ¿Cómo está su vida? No pudo mantenerse firme en los caminos del Señor, pero sí le dio la oportunidad a la carne para poder disfrutar del sexo cuando usted está casado o está casada y tuvo la oportunidad para andar con otro hombre, con otra mujer. ¿Qué de su vida que quizás no pudimos quizás en nuestras casas celebrar la Santa Cena del Señor, pero sí tuvo usted la oportunidad de traer licor, de traer cerveza, de poder embriagarse en su casa, de poder comprar paquetes de cerveza con sus amigos, pero no pudo celebrar con los hermanos cuando se congregaba y cuando estábamos en nuestras casas? ¿Qué de los vicios que han dado fumando, que se ha perdido en el sexo, en los vicios, en el licor? Es decir, eso denota claramente que no andamos bien delante del Señor y que el enemigo ha tomado ventaja. Y como yo dije al principio, ¿cómo vamos a regresar nosotros a la iglesia? Vamos a regresar caídos, vamos a regresar con ataduras del diablo, vamos a regresar con más demonios poseídos, con más ataduras, con el matrimonio despedazado, con los hogares perdidos. Es decir, se supone que nosotros estábamos atravesando una situación mundial, un conflicto, una prueba muy fuerte, y estábamos buscando al Señor en su palabra, y estábamos buscando al Señor a través de la oración, y estábamos aprovechando la oportunidad de poder estar conectados por las redes sociales para poder aprender de la palabra del Señor, para poder también orar juntos e interceder. Pero pareciera que en mi opinión, creo que pareciera que la iglesia entonces no se ha fortalecido, sino que se ha debilitado. Y lo que hemos hecho entonces es escondernos de la presencia de Dios. Ahora, este es un llamado para que nosotros seamos personas maduras, de que esto no es un juego. El tener una lucha con el reino de las tinieblas que no vemos no es un juego. El jugar con la palabra de Dios, que hoy persevero, mañana no persevero, mañana quiero más de Dios, mañana al siguiente día no me importa. No podemos nosotros jugar con las cosas del Señor. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y tenemos que saber que Dios nos ha dado una oportunidad para poder levantarnos, para que nuestra vida sea restaurada, para que nuestro matrimonio sea restaurado, para que nuestro hogar sea restaurado. Ese es el testimonio que nosotros tenemos que darle al mundo. Pero el mundo, cuando mira que nosotros hoy los invitamos a la iglesia y el siguiente día los invitamos a la cerveza y al siguiente día los invitamos allá a andar con hombres, con mujeres,
y al siguiente día estamos hablando con las palabras sucias y luego volvemos otra vez para invitarlos a la iglesia. Entonces es donde el mundo dice, no, a ese lugar donde va ni loco quiero llevar. Y ellos tienen la razón, porque ni yo quiero estar en un lugar así, donde no hay un verdadero testimonio y donde yo sé que no voy a ir a aprender nada bueno. Entonces, tenemos que ser honestos con nosotros mismos si somos luz o en realidad somos tinieblas. Pero estas enseñanzas, lo que yo quiero es que usted piense un poquito más. Piense un poquito más y deje de vivir por lo que siente. Utilice su mente, porque la mente que Dios le ha dado a usted es una mente que tiene una función y Dios quiere que esa mente trabaje para las cosas de Él. Y quien tiene que poner esa mente a trabajar en las cosas de Dios para vivir bien es usted mismo. Yo no le voy a dar órdenes a su mente. Lo puedo hacer quizás por la fe en una oración, pero al final eso no va a funcionar. Es usted quien le va a dar la orden a su mente. Es usted quien se va a dar la orden a usted mismo. Entonces, estos temas que vamos a estar mencionando, lo que yo quiero es que veamos la utilidad de la sabiduría, del conocimiento que Dios nos da a través de su palabra para que vivamos bien y que pensemos un poquito más y que seamos conscientes de la vida que llevamos. A veces son producto de que nosotros mismos quebrantamos lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Ahora bien, quiero ir finalizando y antes de finalizar, quiero mencionar lo siguiente. Regálame nomás 5 minutos. Cuando el primer matrimonio fue expulsado del jardín del Edén bajo estas siete circunstancias que habíamos mencionado anteriormente, ahora, ¿con qué cosas el hombre tuvo que enfrentarse? Ya mencionamos que el hombre adentro del jardín del Edén pecó y su reacción fue esconderse de la presencia de Dios. Y ya vimos que ese es una de los sentimientos que heredó producto de la desobediencia. Y ese sentimiento lo tenemos nosotros. Y cada uno de nosotros tiene que luchar con ese sentimiento. Porque Dios lo que quiere es que nosotros nos arrepintamos. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos arrepintamos. ¿Para qué? Para poder ser restaurados. Ser restaurados. Y Dios quiera que cuando nosotros regresemos a nuestros templos, regresemos restaurados. Y no tengamos que decir, ¿y dónde quedó el hermano fulano de tal? ¿Y dónde quedó la hermanita fulana de tal? Parece que la corriente del mundo se la llevó. Dios le dio vida, le dio oportunidad en esta pandemia, pero parece que el enemigo insistió y lo apartó de los caminos de Dios. Señor, quiera Dios, y es el deseo de mi corazón y es lo que al Señor le ruego, que todos regresemos con fuerzas, con más fuerzas de Él, no debilitados, sino con fuerzas y que lleguemos con testimonios y con experiencias que tuvimos durante todos estos meses que estuvimos afuera. Amén. Bien, termino diciendo lo siguiente, me quedan 4 minutos. Cuando el hombre fue expulsado del jardín del Edén, ¿con qué cosas tuvo que enfrentarse ahora afuera del jardín del Edén? Bueno, una de las cosas con las cuales el hombre tuvo que enfrentarse fue como fue en el matrimonio. Quizás este tema no sea muy agradable para muchos, pero déjeme decirle lo siguiente.
Cuando Dios estableció al hombre, lo estableció como matrimonio y vivió bien como matrimonio delante de él. Pero cuando el hombre pecó, las primeras consecuencias que vinieron al hombre fue en el área del matrimonio. Entonces, ¿qué pauta nos está dando eso? Bueno, eso nos da la pauta de que entonces el matrimonio es importante. ¿Por qué razón? Porque si lo bueno que estuvo dentro del jardín del Edén primero se dio en el área del matrimonio y luego nos damos cuenta que afuera del jardín del Edén, después de la caída del hombre, la primera consecuencia cayó también en el área del matrimonio. Entonces ahora nos damos cuenta que el matrimonio fue bendecido dentro del jardín del Edén y el matrimonio fue golpeado afuera del jardín del Edén. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión que el matrimonio es una área importante y principal, y diría yo que es la primera que está delante de Dios y es la primera que sufre las consecuencias, ya sea de lo bueno o de lo malo, y que entonces para nosotros tiene que cobrar un gran valor, y yo este día le estoy dando un gran valor para que nosotros entendamos cómo trabajan las leyes. Y ahora usted me va a entender estos mensajes. Es importante para nosotros que entendamos cómo trabajan las leyes dentro del matrimonio para que nosotros sepamos cómo el matrimonio debe de conducirse correctamente delante de Dios. Las consecuencias dentro del jardín del Edén y afuera del jardín del Edén no ocurrieron en la vida de negocios. Si hubiera ocurrido en la vida de negocios, yo diría en esta hora, hablemos de negocios. No ocurrió en los negocios, ocurrió en el área matrimonial. Es decir, ocurrió entre un hombre por dentro y por fuera. Voy a tener que aclarar esto porque hoy los días son malos. Con una mujer por dentro y por fuera con cuerpo de mujer. Esa es la pareja que Dios formó. Y a eso Dios le llamó matrimonio. Y ahora entonces el matrimonio, estando afuera del jardín del Edén, empezó a ser golpeado y a enfrentar tantas cosas que eso es lo que nosotros vamos a estar hablando y mencionando para poder entonces adquirir sabiduría y entender las leyes que están ya en la palabra de Dios. Entonces, encontrar la respuesta para poder vivir bien, es decir, para poder vivir en la voluntad y en el propósito del Señor. Menciono este aspecto nomás aquí, me quedan 3 minutos, solamente lo voy a mencionar y hasta ahí nomás vamos a llegar y en la siguiente mensaje vamos a continuar con el desarrollo completo de esto. ¿Qué fue lo primero que pudo enfrentar este matrimonio cuando salió, cuando fue expulsado del jardín del Edén? ¿Quién puede pensar un poquito? Y tratar de escudriñar qué fue lo primero que ellos dos se enfrentaron cuando los dos lo sacaron del jardín del Edén. Bueno,
eh, yo ya me puse en esta posición, pero ahora lo voy a hacer que usted se ponga en esa posición, a ver qué es lo que usted siente. A ver si lo que usted siente es lo mismo que yo sentí. Usted está con su pareja en un edificio donde a ustedes dos les dan instrucciones, les dan responsabilidades, les dan límites, pero que uno de los dos cometió un error e hizo que de alguna otra manera su pareja también estuviera involucrada, y ahora los dos están involucrados en lo que sucedió. Ahora viene la persona encargada de ese edificio, los agarra a ustedes dos y los expulsan de ese edificio, los echan de ese edificio. Ustedes trataron de remediar, de resolver el problema, pero no pudieron, se disgustaron con ustedes dos, los tiraron, los lanzaron, los expulsaron, los echaron fuera, los despidieron. Entonces ustedes, estando afuera y de repente ellos les cierran la puerta y los sacan, viene usted, pues ya no puede hablar, ya no puede entrar al edificio, ya no puede hablar con la persona que los echó, los expulsó, sino que ahora usted, a quien tiene frente a usted, es su pareja. Entonces, los dos, ¿qué cree usted que hubiera hecho usted con su pareja? ¿Cuál hubiera sido la primera palabra que le hubiera dicho usted? Quizás le hubiera dicho usted, o la otra persona le hubiera dicho a usted, nos echaron. Sí, nos echaron, bueno. Pero nos echaron por tu culpa. No, no fue por mi culpa, fue por la tuya. Y entonces, pienso yo que la primera reacción que ellos tuvieron, ya estando afuera y saber que se había hecho una realidad eso, era de que los habían expulsado. Y entonces, cuando los expulsaron, empezaron entre ellos a culparse, porque uno había influenciado en el otro lo había aceptado y los dos se vieron involucrados en eso. Ahora, ¿qué es la culpa? A veces en el matrimonio la culpa juega un papel muy importante y a veces la culpa destruye los matrimonios. ¿Qué es la culpa? ¿Qué es la culpa? Ahora, la culpa, la definición de la palabra culpa es que es un sentimiento de acusación por el daño ocasionado por algo bajo su responsabilidad. Fíjese bien la definición. La culpa es un sentimiento de acusación por el daño ocasionado por algo bajo su responsabilidad. Ahora bien, no voy a entrar en detalles, lo vamos a dejar en la próxima ocasión. Me queda un minuto y quiero leer esta cita bíblica, Lucas capítulo 4, verso 18. Lo voy a leer rápido y dice esta escritura: el Espíritu del Señor es Jesús hablando, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados, y ahí está la clave. Es decir, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué dije yo que era la definición de la palabra culpa? Es un sentimiento. ¿Y dónde radican los sentimientos? Los sentimientos radican en esa área en el hombre
llamada corazón. Y el Señor, cuando vino a este mundo, su propósito era trabajar en el corazón. Hasta aquí llegamos. Se me acabaron los 5 minutos. Vamos a hablar de esto en la próxima ocasión y le ruego que no se lo pierda. Está muy interesante. Quizás usted quería entrar en alguna área de la vida para poder hablar sobre la importancia de la sabiduría, del conocimiento, de la palabra del Señor, de las leyes del Señor, pero estamos entrando en orden y la primera puerta que nosotros tenemos que entrar es en la puerta del matrimonio. No podemos entrar por la puerta del trabajo, no podemos entrar por la puerta de la familia o de los amigos. Tenemos que entrar por la puerta del matrimonio porque esa es la primera que fue golpeada. Si nosotros entendemos el área del matrimonio, entonces vamos a poder manejar las demás áreas. Pero si omitimos la parte del matrimonio, entonces va a ser difícil poder encontrarle respuesta a las demás cosas. Así que llegamos hasta acá, hermanos. Gracias por la oportunidad que nos dio de poder estar conectados con nosotros y poder haber disfrutado y haber adorado al Señor juntamente con nosotros. Le invitamos a que no se pierda estos mensajes. Hemos puesto un pie en orden donde tenemos que aprender conforme a las leyes que Dios ha establecido para que las cosas salgan bien. Y esa área, la primera área que nosotros tenemos que tocar y tenemos que verla, aunque no nos guste, es el área del matrimonio. Así que conociendo las leyes de Dios y comprendiendo las leyes de la palabra del Señor, entonces ahora usted va a adquirir conocimiento, va a adquirir sabiduría y ahora usted va entonces a saber y a conocer cómo entonces usted puede traer respuesta a los problemas en todas las áreas de su vida, comenzando en orden en el área del matrimonio. A veces nosotros estando en la casa, en nuestros hogares, en nuestra familia, nosotros cuando sentimos que tenemos problemas en el matrimonio, decimos, que se quede así. Yo mejor me voy para el trabajo, o yo mejor me voy con los amigos, o yo me voy mejor para la iglesia, o yo mejor llamo a los hermanos. Pues no cometa ya más ese error. Ponga la mirada donde Dios está poniendo su mirada. Ponga el dedo donde Dios está poniendo su dedo. Y preste la atención donde Dios nos está hablando, nos está indicando cuáles son las leyes que tenemos que primero atender para que las demás cosas trabajen bien en su propósito, en su voluntad y que nosotros seamos bendecidos de esa manera. Vamos a orar en esta hora entonces. Señor amado, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que tú nos das, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor amado, por este tiempo que te hemos adorado, te hemos exaltado. Dios, te rogamos que seas tu nombre, Señor amado, puesto en alto. Dios, en este momento que estamos hablando de tu palabra, que estamos, Señor amado, escudriñando, Señor amado, a la primera pareja, Señor, cuando vivió dentro del jardín del Edén y afuera del jardín del Edén. Queremos que tú nos traigas sabiduría y conocimiento para poder enseñar, Señor amado, y para poder encontrar la respuesta a muchas preguntas, Señor, que aún dentro de las iglesias y aún, Señor amado, a través de muchos ministros, omitimos, Señor amado, esta verdad y hacemos caso omiso, Señor amado. Y muchas veces no tenemos conocimiento y no tenemos sabiduría. Y tenemos que buscar el conocimiento en mentes humanas, en mentes carnales, Señor amado, para poder entonces traerlas a la iglesia. Cuando nosotros leímos en tu palabra que la sabiduría y el conocimiento tú ahora lo has abierto y lo has dado accesible para que sea derramado dentro de tu iglesia. Señor amado, en esta hora, en el nombre de Jesús,
Te ruego, Señor, que tú nos traigas sabiduría y nos traigas entendimiento, Señor amado, de tu palabra, para que nosotros entonces ahora establezcamos tu verdad y, Señor amado, enseñemos tu verdad y que no nos desviemos a la derecha ni a la izquierda, sino que nos mantengamos en el equilibrio sano bajo una interpretación sana de tu bendita palabra. Bendice a los oyentes, Señor amado. Bendícelos, Señor amado, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Gracias por la oportunidad que nos dieron de poder estar en sus hogares o en su lugar de trabajo o en su vehículo, ahí donde usted se encuentra. Esperamos que haya sido de bendición. Recuerde que estamos siempre en este tiempo de dificultad, orando y buscando el rostro del Señor y rogando para que sea el Señor quien nos saque adelante en todo momento. Muchas gracias. Dios les bendiga en esta hora y que tenga un feliz fin de semana. Amén. Bendiciones. Amén.